2 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos en Desayunos. Vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos a entrar en un tema que ha generado mucha polémica y lo que vamos a tratar de hacer justamente es tratar de echar luz sobre este asunto. Un 17,3% perdón, de los uruguayos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza según la última medición del Instituto Uruguayo de Estadística, que incluyó una actualización de la metodología. Para hablar justamente de los datos de pobreza en 2024, su evolución y el cambio con esta nueva metodología, estamos con Matías Brum. Él es economista, ya lo conocen, especialista en temas de pobreza, ha estado muchas veces con nosotros. Muchas gracias por venir, Matías. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, Gracias. bueno, vamos a entrar de a poco en el tema, ¿no? Porque es bastante complicado. Sí, complicado, sobre todo para los que los números nos cuestan un poco. Este cambio de metodología, ¿era necesario hacerlo en este momento? ¿Por qué y qué implica? El cambio de metodología era necesario de hacer. Nosotros vamos a empezar de cero, por decirlo así. Ahí va. Okay. ¿Cómo se mide la pobreza? La pobreza se mide de la siguiente manera. Primero se construye una canasta de consumo, ¿no? Que nosotros entendemos que es, y esa canasta tiene un valor, una línea, o sea, y así se construye la línea de pobreza, que es una cantidad de dinero, y después que tenemos esa línea, le preguntamos al hogar cuánto dinero gana, y la pregunta es, si el hogar gana más que la línea de pobreza, no es pobre; si gana menos que la línea de pobreza, es pobre. Ahora, ¿de dónde sale esta canasta que se construye, esta línea de pobreza? Esta canasta sale de preguntarle a los hogares efectivamente qué consumen. O sea, se entrevista a los uruguayos y se les pregunta: ¿a ustedes qué comen? 2 kilos de papa, 3 kilos de cebolla, 1 kilo de yerba. O sea, se construye una canasta en base a lo que realmente las personas consumen. Nosotros estábamos midiendo pobreza con metodología 2006. O sea, en 2006... hicimos una encuesta de gastos e ingresos y le preguntamos a la gente qué era lo que consumía y nos fijamos, la gente más bien más pobre, por así decirlo, la gente que está en los estratos más bajos, qué consume. ¿Cuántas calorías consumen? ¿Cuánta papa? ¿Cuánta cebolla? ¿Cuánto gas gastan? ¿Cuánto gastan en alquiler? ¿Cuánto gastan en servicios no alimentarios? Y en base a eso construimos una canasta. Ahora, nosotros estamos en 2025. Y nosotros estábamos usando la canasta de consumo de 2006. O sea, teníamos prácticamente 20 años de atraso. 18.000 pesos era la línea aproximadamente. La línea es una línea que cambia según la cantidad de personas en el hogar y según si es en Montevideo interior. Montevideo interior, interior rural. Montevideo interior, interior rural. Porque en realidad los precios son distintos en Montevideo, en interior, interior rural. Lo que hizo el INE ahora fue, una de las cosas que hizo el INE fue actualizar la canasta y básicamente usar la encuesta de gastos e ingresos del 2017. Y entre 2006 y 2017 la gente pasó a consumir distintas cosas. En el 2006 no había minutos de celular. En el 2017 hay minutos de celular. En el 2006 había cierto gasto de transporte. En 2017 hay otro gasto de transporte porque el país, en cierto sentido, entre 2006 y 2017 se enriqueció un poco y ahora hay gasto de combustible de moto, que antes no había gasto de combustible de moto. O sea, lo que estamos haciendo, lo que hizo el INE fue, una de las cosas que hizo fue actualizar cuál es la canasta de lo que efectivamente consumen los uruguayos. Y eso es una cosa que es necesario hacer cada 10, 15 años, o sea, cada 10 años habría que cambiar la canasta para poder capturar los cambios en el consumo de los uruguayos, para poder saber quiénes son los que llegan o no llegan a consumir una canasta básica, porque la canasta básica va cambiando con el tiempo. Entonces, era necesario hacer el cambio de metodología. La parte, entre muchas comillas, problemática de esto es que el cambio de metodología que hizo el INE tiene 3 partes. Una primera parte es el cambio de la canasta, que básicamente lo que se hace es, se mira la canasta 2017 y se construye una línea de pobreza mirando cuál es el consumo alimentario, cuál es el consumo no alimentario, y ahora voy a hablar de un tema que son los alquileres. Pero hay 2 cosas más que hizo el INE, que en realidad son 2 decisiones que podría haber tomado en cualquier otro momento, que son lo que se llama dejar de considerar el valor locativo y dejar de considerar la imputación FONASA. Esto es chino para el televidente. Entonces, vamos a hacer así. Leo, supongamos que vos y yo ganamos lo mismo. ¿Ok? Vos sos dueño de tu casa, yo alquilo. ¿Ok? Yo gano 40.000 pesos y gasto 10.000 pesos en alquiler. Vos ganas 40.000 pesos y vos no alquilás. De alguna manera vos estás mejor que yo. Porque en realidad yo gano 40, pero pago 10 en alquiler, y vos ganás 40 y vos no pagás nada de alquiler. ¿Qué hacía la línea de pobreza vieja y la metodología vieja? A vos te sumaba 10.000 pesos. Eso es lo que se llama valor locativo. Voy a un rancho y le pregunto al señor del rancho: ¿usted cuánto piensa que tendría que pagar por alquiler si alquilara su rancho? Y el del rancho me dice: yo creo que tendría que pagar 3.000 pesos. Entonces le sumo 3.000 pesos a su ingreso, que es un ingreso ficto. Esa es la metodología vieja. O sea, es como si vos ganaras 3.000 pesos más que se te fuera directo en alquiler. La misma con FONASA. Vos tenés FONASA y vivís en una casa en la cual hay 13 personas. ¿Las 13 personas están cubiertas por FONASA? Bueno, es como si cobraras 30.000 pesos más de ingreso y lo gastaras todo en mutualista. Entonces, el sistema viejo lo que hacía era, le preguntaba a cada persona del hogar cuánto gana
y después de sumar cuánto gana todo el hogar, lo que hacía era preguntarle, usted, si tuviera que alquilar, ¿cuánto tendría que pagar? Y se lo suma el ingreso. Y usted, ¿tiene derecho a asistencia de salud de FONASA o no? Y si tiene derecho a FONASA, le sumo esos dos que serían pseudo ingresos. Porque en el fondo son ingresos que no están disponibles por el hogar. O sea, en realidad yo tengo FONASA, pero no tengo... O sea, es como si ganara 3.000 pesos más, pero no tengo la opción de gastar 3.000 pesos más en Morphy. O sea, son 3.000 pesos que me entran y me salen. Yo estoy viviendo en un lugar que estoy ocupando y en realidad es como si ganara 3.000 pesos, pero esos 3.000 pesos no son de libre disposición. Me entran y me salen. La nueva metodología del INE lo que hace es genera una línea de pobreza diferenciada para inquilinos y para no inquilinos. ¿Tá? Entonces, si vos sos inquilino, tu línea de pobreza va a tener un alquiler. Yo no soy inquilino, mi línea de pobreza no va a tener alquiler. Y vamos a dejarnos con la pavada de sumar esa especie de alquiler ficticio que estábamos haciendo antes. Entonces, un primer cambio es, la línea de pobreza cambia porque cambia la canasta. Después la línea de pobreza cambia y se construye una canasta para inquilinos y para no inquilinos. Y después se deja de considerar el ingreso de FONASA. De estas tres cosas, en realidad, diría yo que tenemos un problema porque el INE dedicó una conferencia de prensa de 1 hora a explicar el cambio en la canasta, lo cual me parece que está muy bien, pero se quedó corta a la hora de explicar todo este tema de valor locativo y este tema de ingreso FONASA que estoy explicando yo. Y en realidad, si vos mirás lo que pasa con la pobreza, agarrás la encuesta continua de 2024, la línea de pobreza nueva es más baja que la línea de pobreza vieja para el 75% de los hogares. O sea, el efecto línea de pobreza, el efecto canasta, lo que hace es te baja la pobreza. Lo que te está subiendo la pobreza es que vos ya no estás considerando estos alquileres ficticios y ya no estás considerando este FONASA ficticio. Es complicado. No, está bien, es complicado, capaz que podemos entrar ahí, pero todavía no miramos cómo se comportaba la pobreza con una metodología y la otra. Les pido a la producción si pueden poner en algún momento la placa para ver. Ahí está, ahí tenemos las dos líneas de pobreza. La naranja es la pobreza, digamos, con la metodología 2006. La azul es la pobreza con la nueva línea de metodología. Lo que uno encuentra es, se comportan muy parecido históricamente. Acá, digamos, no hay una discusión política en relación a cómo evolucionó con un gobierno con el otro, o sea, eso hay que dejarlo de lado. Lo que sí entendemos es que, bueno, parecería que estábamos subestimando la pobreza que teníamos. Esa es la conclusión que uno puede sacar si mira solamente las líneas con esta información. Esa conclusión sería correcta. En realidad, no podemos decir que la pobreza subió. Lo que sí podemos decir es que la pobreza era más alta y la estábamos midiendo mal. Y después podemos entrar en la discusión acerca de si corresponde o no corresponde lo del valor locativo y lo de FONASA. Claro. Porque esa es una discusión que me parece que no le hemos dado. Para seguir sobre ese punto, si volvemos a mirar la placa, lo que tenemos es esa distancia entre la línea naranja y la línea azul, que obedece al cambio de metodología, se explica en gran parte, y ahora vos nos dirás, ya no lo dijiste, pero te voy a pedir que lo repitas. 90%. 90% por la exclusión, en realidad, de considerar FONASA y valor locativo. Sí. Eso es, o sea, el procesamiento del SH 2024, a mí me dio eso. A mí lo que me dio es que si vos haces solamente el cambio de canasta, la pobreza te baja un poco. Y después cuando tomás el tema del valor locativo y tomás el tema de FONASA, la pobreza se te dispara como 8,5 puntos. O sea, antes se manejaba el tema del alquiler con un ficto. Antes se manejaba el tema del alquiler con un ficto. ¿Y ahora se toma de verdad cuánto paga la persona de alquiler? Ahora en la línea de pobreza, como lo presentó el INE en una de las transparencias que presentó, la línea de pobreza, si vos alquilás, a vos te va a incluir un monto por alquiler. Yo no alquilo, mi línea de pobreza no tiene un monto por alquiler. Entonces pasamos de una situación, si vos abrís la encuesta de hogares 2024 y mirás las líneas de pobreza con la metodología 2006, hay 290 líneas de pobreza. ¿Por qué? Porque la línea de pobreza depende de Montevideo, interior rural, y después depende de la cantidad de integrantes del hogar y depende si son adultos o si son niños. Entonces vos tenés una línea de pobreza para los hogares de una persona, en Montevideo, en interior rural, de 2 personas que son un adulto y un niño, o 2 personas que son un adulto y un adulto, de 3 personas que son 2 adultos y un niño. Vas viendo todos los casos, hay 290 casos. Y antes lo que pasaba es que la gente cuando le decía a usted cuánto cree que tendría que pagar alquiler, se equivocaba. Que decía que era mucho menos. O mucho más. En realidad eso es una discusión que siempre tuvimos en o sea, estadística. La gente que no alquila no sabe. La gente que no alquila no sabe. Exacto. En realidad.
el valor locativo es una medida como muy imprecisa del verdadero valor de la vivienda. Cuando salís a buscar de verdad, te O sea, en realidad el que más sabe cuánto tendría que pagar de alquiler por la vivienda en la que está viviendo es el que alquila. Claro. Porque vos acabás de, o sea, de última, alquilaste recién, o alquilaste hace un año, hace 2 años, y estuviste mirando el mercado. Ahora, yo agarro a una persona que hace 20 años vive en un barrio y le pregunto cuánto tendría que pagar usted de alquiler por su casa. No tiene idea. No puede, capaz que no fallaba. tiene idea. Claro. Entonces, la metodología vieja estaba imputando el valor locativo. Y lo que nos está pasando es que dejar de imputar ese valor locativo, dejar de sumarle plata. Aparte, esto es una cosa, en cierto sentido, discutible, porque lo que tratamos de medir con la medición de la pobreza es un índice monetario de privación. No te da la plata para llegar a fin de mes. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de que vos vivís en una casa? Ahora, vos vivís en esa casa y esa casa, si tuvieras que alquilarla, ponele que vos me dijeras bien, ¿no? Y efectivamente me decís, mirá, saldría 15.000 pesos y sale 15.000 pesos. Pero vos esos 15.000 pesos no los puedes convertir en comida. O sea, en realidad, desde el punto de vista del índice de la privación, pongamos que vos me contestás bien y que vos estás mirando el Gallito Luis y vos sabés exactamente cuánto habría que alquilar tu casa. Que yo te sume 15.000 pesos es una cosa como medio rara también, porque yo te sumo 15.000 pesos que se te van en alquiler y en realidad capaz que si tuvieras esos 15.000 pesos lo que decidirías es vivir en otro lado, con otro ingreso, con otro alquiler y gastar más en morfi. Está claro. Entonces, a mí me parece que la decisión, o sea, hay 3 decisiones acá. La decisión del valor locativo, la decisión de imputación FONASA y el cambio en la canasta. El cambio en la canasta con el valor locativo van en conjunto. Porque vos en el momento que agarrás y decís voy a hacer una canasta para inquilinos y para no inquilinos, tiene sentido empezar a restar este valor ficto que vos estabas teniendo. Entonces estas 2 decisiones van en conjunto. La decisión de FONASA, el INE no la o sea, en la conferencia de prensa que yo vi, en los informes que salieron, no está justificada. Se puede justificar y es bastante comprensible. En realidad, que vos tengas FONASA no quiere decir que ganes 3.000 pesos más que puedas disponer libremente. Pero no es una cosa que hayamos discutido y como sociedad o como economistas o como estadísticos, en el momento tendríamos que sentarnos y discutir bien cuáles son los criterios para medir la pobreza. Parece de sentido común total lo que estás explicando. Sí, parece sentido común total no incluirlo. Ahora, bueno, claro, pero la pregunta que me surge es ¿por qué? Pero ¿por qué pasa tanto tiempo para que se tome esta decisión? Eso es una pregunta que yo también me hago. Y en realidad, o sea, las 3 decisiones que se toman, que son la canasta nueva, imputación de valor locativo, que es el alquiler ficto, imputación de FONASA, de estas 3 decisiones, hay 2 que podríamos catalogar como decisiones de escritorio. O sea, son decisiones que en realidad, del 2006 para acá, cualquier administración del INE, cualquier persona podría haber agarrado y dicho no consideramos más estas cosas, y yo agarro la SH en la computadora y le resto el valor FONASA, le resto el valor locativo y ya está. No había que hacer una canasta nueva para dejar de considerar lo otro. ¿Tá? Entonces, en realidad, el panorama que tenemos nosotros, o sea, ¿qué diferencias tiene el sistema nuevo de medir la pobreza con el sistema viejo de medir la pobreza? ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Lo que pasa es que esos índices que teníamos, que daban que el Uruguay tenía un 7% de pobreza, No. era, qué divino, qué bárbaro el Uruguay. Ahora, nosotros como periodistas creemos desde el punto de vista de la ciencia social... La sensación térmica era otra. No, ustedes se van a horrorizar, pero nosotros creemos en nuestro olfato de alguna manera, porque vivimos un poco de eso, hay que elegir los temas por olfato, los invitados también. Y uno se paraba en las esquinas del Uruguay, de Montevideo, y te daba otra cosa. Sabía que no era real que hubiera un 7% de gente pobre. Bueno, está. Parte de considerar... Yo lo escribí varias veces y peleaba contra eso. Ahora siento que de verdad parece haber algo más real. Ahora parece haber algo más real. Pero entonces quizás la razón por la cual no se cambiaba era por esa cosa autocomplaciente de decir, bueno, qué bárbaro, tenemos 7% de pobreza, 8%. Puede ser. No sé. Pero uno lo veía y sentía que no se correspondía al Uruguay real. Si vos te fijás, hay una cosa interesante que pasa con la nueva medición de la pobreza que está más cerca de la medición de pobreza multidimensional que publicó el INE hace poco también. Entonces, en realidad lo que nos está dando, lo que nos daba antes era la pobreza monetaria era del 8 con algo y la no monetaria, la multidimensional no me acuerdo cuánto era, pero era como el doble o el triple, era una cosa como escandaloso. Ahora la monetaria se ajusta mucho más a la multidimensional, lo cual es en cierto sentido es un buen indicador de que la monetaria ahora está capturando mejor los índices de privación. Entonces, a mí me gustaría decir 2 cosas cortitas. Antes de ir a eso. No lo dejamos hablar. No lo dejamos hablar. No pasa nada. Porque está bien, no quiere decir que sean redundantes los indicadores, está bien que converjan. Está bien que converjan, pero se complementan de todas maneras. Sí. Las 2 cosas que yo querría decir es lo siguiente. Si vos mirás la comparación de la pobreza nueva con la pobreza vieja, en Montevideo la pobreza nueva te da 2-4 puntos por arriba de la pobreza vieja. En el interior se duplica.
¿tá? Entonces, si vos me preguntás esta nueva manera de aproximar la pobreza, ¿dónde le estábamos cerrando en la medición de la pobreza? En el interior. En el interior profundo, ahora tenemos... Yo lo dije en su momento, teníamos 290 canastas de líneas de pobreza, ahora tenemos 500 líneas de pobreza porque es según inquilino o no inquilino. Estamos capturando mejor la pobreza en el interior y si vos tomás el informe que sacó el INE hace una comparación de la metodología 2006-2017 y vos mirás para el 2017 en adelante, la comparación Montevideo, línea nueva, línea vieja, la pobreza en Montevideo sube entre 2 y 4 puntos cada año. En el interior se duplica. O sea que ¿dónde está concentrada la nueva pobreza, por así decirlo, la pobreza que estábamos mal midiendo? La estábamos mal midiendo en el interior, en primer lugar. Ahora, segundo lugar, chiquito, sí. Si vos lo que haces es graficás la edad contra el índice de pobreza y te fijás en qué le estábamos cerrando en los pibes. La pobreza para mayores de 65 pasa de 1,7 a más o menos 6,7, es más 6. La pobreza en menores de 6 pasa de 20 a 32, es más 12. Tenemos una gráfica que vos elaboraste a propósito de eso para marcar cómo evoluciona la pobreza según la edad con ambas metodologías, ¿no? Eso mismo. Ahí lo que estamos viendo ahí es la pobreza con metodología 2006, es la línea azul, y lo que nos está marcando es que la pobreza es más alta para las personas de 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 que las personas de edades más mayores, pero la pobreza en metodología 2017 es más alta en todos los casos, pero es más alta en la parte baja de la gráfica, de 1 a 10, o sea, la brecha entre la naranja y el azul es más grande de 1 a 10 que si te fijas en 76 años. Entonces, la metodología nueva de pobreza lo que nos está diciendo es estábamos mal midiendo la pobreza principalmente en el interior y estábamos mal midiendo la pobreza principalmente para los jóvenes, para los niños, los adolescentes y los menores de 18. Me genera una duda esa gráfica y perdón por no saber leer gráficas no con pasa nada. especialidad, pero... ¿Qué pasa con ese salto entre los 82 y los 85? No, eso es que la encuesta de hogares tenés poquitas personas. Entonces ahí la data es como muy sensible. De hecho, la gráfica que originalmente hice llegaba como hasta los 105 años, pero en realidad lo que te pasa es que de 105 años tenés una sola persona. Claro. Y entonces la pobreza te pasa de 0 al 17%. Entonces yo la trunqué ahí. Cuando yo veía el índice viejo sobre el interior rural, por ejemplo, entonces yo pensaba, era tan baja la cifra de dinero que ponían como límite de pobreza, que uno decía, bueno, capaz que la comida es muy barata, o que ahí puede ser, no sé, yo no lo sé, no vivo en Pirarajá, pero capaz que es regalada la comida, capaz que el alquiler es regalado, en fin. Pero cuando esa persona se viera en algún momento obligado a comprar cosas a ver un espectáculo en Montevideo, si quiere venir, sí, o a irse de vacaciones, nunca iba a poder. Eran sueldos que ponían 6.000 pesos. Sí, eran números bajos. Era ridículo. Sí. O sea, realmente me resultaba indignante porque se presumía que una persona no era pobre, con un nivel muy bajo. Que nunca jamás iba a poder ir de vacaciones, por ejemplo. Bueno, pero acá hay dos cosas que importan de vuelta. Lo que importa es que cambió la línea, pero también importa que cambió cómo estás midiendo el ingreso. O sea, el peón que vive en una hacienda, en una estancia, ese peón, parte de su sueldo es tener donde vivir, pero es un sueldo del cual no dispone. O sea, vos vivís en la estancia, pero en realidad hay una plata que te entra y te sale. Entonces ahora no estamos considerando eso. Yo antes te lo estaba sumando y estaba haciendo la ficción de que vos ganabas. Entonces vos podés ganar 6.000 pesos de sueldo real y yo te puedo estar sumando 6.000 pesos o 10.000 pesos de alquiler que te entra y te sale. Entonces antes vos estabas arriba de la línea por el tema que yo te estaba sumando cuánto tendrías que pagar de alquiler si tuvieras que pagar alquiler. Ahora eso yo no te lo cuento más. Queda claro. Y eso explica la mitad del salto en pobreza. Y la otra mitad del salto de pobreza es el tema de FONASA, que me parece que tendríamos que discutirlo en realidad. Si una persona tiene acceso al FONASA o no tiene acceso al FONASA, es como si pudiera pagarse una mutualista, pero entonces en realidad también es una plata de la cual no disponés. O sea, vos tenés un empleo formal, o sea, te cuento un caso concreto. Yo abrí la encuesta de Contino Hogares y dije, voy a ver los extremos. Hay un hogar que tiene 13 integrantes que con la metodología vieja se le imputan 50.000 pesos por FONASA. Porque es un hogar que tiene 13 integrantes, y vos ahora sí decís, es un hogar gigante, acá hay una persona que labura formal, esa persona que labura formal le da derecho a FONASA a todo el resto, y este hogar es como si cobrara un montón de plata en ingreso que después fuera a gastar en mutualista. Y eso en cierto sentido no tiene mucho pies ni cabeza.
Pero tendríamos que discutirlo, porque el INE cambió la metodología, pero en ningún momento en la conferencia de prensa dijo, che, esto de FONASA era medio cualquiera, tendríamos que medirlo de otra manera. Simplemente, o sea, lo discute cuando discute la línea de indigencia, pero no lo discute cuando discute la línea de pobreza. Ahora pasamos a la línea de indigencia porque también está bien mirar ahí adentro, pero resumiendo entonces esta parte, vos lo que decís es razonable que este cambio metodológico... Es muy razonable. Es razonable, primero, actualizar la canasta, pero además es razonable Los otros lo que se hizo con excluir, digamos, el valor locativo y el FONASA. ¿Te hubiese gustado que en la conferencia de prensa se profundizara más en la justificación de esa decisión, más allá de que estás de acuerdo? Sí, Lo otro interesante es, eso explica buena parte del cambio y de hecho en muchos casos entendés que explica más que la diferencia. O sea, que la canasta en realidad terminaba siendo más barata, si se quiere, con la nueva metodología que con la anterior. Por lo menos eso te da en base a cálculos que vos has hecho personalmente. Eso me da en base a cálculos que hice yo y estoy esperando que alguien salga a desmentir y que alguien salga a corregir. O sea, yo estoy esperando desesperadamente. Porque es contraintuitivo. Es contraintuitivo. Yo quiero que alguien me llame del INE y me diga, vos te equivocaste, porque yo lo que hice fue, agarré la encuesta matina de 2024, la abrí y escribí, comparame la línea vieja con la línea nueva y me da que la línea vieja es más baja que la línea nueva para el 75% de los hogares. Son líneas que no son del todo comparables, porque la vieja no tenía alquiler y la nueva tiene alquiler en unos casos sí, en otros casos no. ¿Dónde está la diferencia de la línea entre los inquilinos y los no inquilinos? ¿Cuándo la línea es más alta? Para los inquilinos. ¿Cuándo la línea es más baja? Para los no inquilinos. Entonces, si vos vas a diferenciar inquilinos no inquilinos, en cierto sentido es razonable que después saques el valor locativo. Porque en realidad la situación ahora es... Vos ganas 40.000 pesos, yo gano 40.000 pesos. Antes, ¿qué hacíamos? Vos sos dueño, yo alquilo, a vos te sumo una plata. Ahora no hacemos más eso. Vos sos dueño, yo alquilo, a mí la línea de pobreza es más alta. Porque en realidad lo que estamos tomando es el ingreso después de pagar el alquiler. En realidad mi línea de pobreza es más alta porque yo tengo que pagar un alquiler y es plata de la cual no dispongo para comer. Claro. Vos no tenés que pagar un alquiler y tenés una línea de pobreza distinta a la mía. Ahora, lo de FONASA no se discutió. Está bien. Digo porque además la construcción de la canasta no se hace, digamos, en base a que se sientan y deciden, bueno, vamos a meter esto, dos papas. No. Es una cosa que se mide específicamente en función de esta encuesta de gastos y egresos que hacen las personas y hay una forma de definir, bueno, en qué momento, digamos, qué tramo de la población vamos a considerar lo que gasta para definir que esa es la canasta, que es un tramo de la población que tiene que dejar de tener determinadas carencias que se van midiendo. Eso no nos hemos metido, pero en realidad lo que se hace es se ajusta a la metodología de estándares internacionales más sensatos y lo que se hace es se toma lo que se llama un estrato de referencia y se toma un 20% de la población. Vos lo que haces es agarrás a la población y la ordenás de 0 a 100 y vas corriendo y te tomás de 0 a 20, de 1 a 21, de 2 a 22, de 3 a 23 y te quedás con el estrato, o sea, te quedás con el 20% de la población que tiene, según mi recuerdo, no más de 10% de cierto conjunto de carencias en hacinamiento, en vivienda y en otro conjunto de dimensiones. Es complicado el cambio de metodología de la canasta, pero básicamente el titular sería, estamos tomando otra población de referencia, en primer lugar, y en segundo lugar, estamos tomando una canasta más nueva. Estas dos cosas están bien y era momento de hacerlas. Lo que a mí no es que me asuste, pero lo que me sorprende es que casi, o sea, vos decís, la pobreza es escandalosamente superior la nueva que la vieja. Pero el INE dice que esto es producto del cambio en la canasta y en realidad el INE dice, esto es cambio de metodología y el cambio de metodología es cambio en la canasta. Pero el cambio de metodología implica otros dos cambios que también juegan muy fuertemente y estamos subanalizando esos dos cambios. Que terminan pesando más. Terminan pesando más. Antes de pasar a la indigencia, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con la política pública hacia las personas pobres, que ahora vemos que son más que las que pensábamos, y entonces eso modifica, por ejemplo, me imagino, los montos que se tengan que destinar para atender toda esta situación, o los montos de los cuales estábamos acostumbrados a hablar. Sí, en el fondo sí. Esto modifica dos cosas. Modifica cuál sería, por algo así, por decirlo de alguna manera, el foco en el cual estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a una pobreza que era más bien urbana y una pobreza que era más concentrada en niños que en viejos. Lo que nos pasa ahora es que la pobreza es más rural no, más no montevideana, porque el resto del país también tiene centros urbanos, ¿no? Pero es más no montevideana y se dispara la pobreza infantil. Entonces, si teníamos luces rojas en este conjunto de cosas, si antes decíamos tenemos que trabajar con la periferia de Montevideo con los niños, ahora tenemos que trabajar con el interior del país con los niños.
por decirlo de alguna manera. Y lo que nos estaba pasando antes era que teníamos una transferencia que se llama asignaciones familiares, plan de equidad, las AFAMP, que son las asignaciones que estaba cobrando que cobra el 50% de los hogares que tienen menores de 18 años. O sea, 1 de cada 2 menores de 18 años cobra asignaciones familiares. Lo que nos estaba pasando era que las asignaciones familiares cubrían a un montón de gente que estaba bajo la pobreza y a un montón de gente que no estaba bajo la pobreza, que decíamos que era en situación de vulnerabilidad. Yo, lamentablemente, no hice el cálculo, pero lo que nos está pasando es que las viejas asignaciones, o sea, las asignaciones familiares que antes decíamos, che, le estamos dando plata a gente que no es pobre, porque en realidad la asignación familiar cubre 50% de menores de 18 y la pobreza de menores de 18 es del 20, o sea, le estás dando plata a gente que no es pobre. Ahora que la pobreza es del 32 en menores de 6 y que anda en torno al 30 para menores de 18, asignaciones familiares resulta que cubre mucho más la parte de la gente que está en situación de pobreza. A mí me parece que esto lo que hace es enciende luces púrpuras, si se quiere, o sea, triple rojas sobre el tema de la situación de pobreza. No cambia tanto el análisis en términos de qué es lo que habría que hacer. O sea, si como cada 6 meses conversamos qué hacemos para salir de la pobreza, yo te diría lo mismo. Lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de transferencias para solucionar los problemas de emergencia. O sea, hay que transferir un poco más de plata. Ahí está, ¿qué hacer? No, hay que hacer un sistema de cuidados. Hay que poner plata, pero no es solo poner plata. Porque vos tenés que poner un sistema de... O sea, vos tenés que transferir plata para que la gente salga de la emergencia y pueda comer. Tenés que darle plata para que la gente pueda comer bien. Y le dé de comer bien a sus hijos. Ahora, tenés que poner un sistema de cuidados para que la gente pueda salir a trabajar, porque el sistema de CAIF y el sistema de primaria te cubre 4 horas y las madres solteras no pueden, o sea, tienen que poder laburar más horas. Entonces tenés que poner un sistema de cuidados que te cubra 8 horas. Ese sistema de cuidados, a su vez, tiene que tener componentes que sean servicios no solo de guardería. O sea, la idea es que la madre deje al pibe en el CAIF y para la madre es una guardería, pero el pibe tiene que tener una psicomotricista, una psicopedagoga, tiene que tener estimulación temprana. O sea, hay que tratar de suplir las carencias de la formación en el hogar a través de un sistema público. Y después la otra cosa que hay que hacer es recalificar a las personas. O sea, vos lo que tenés es que el promedio de edad de educación de la gente pobre es muy por debajo de la gente no pobre. Entonces, lo que tenés que hacer es tratar de recalificarlos de alguna manera, encontrar una manera de que terminen el liceo o que aprendan un oficio o que se plieguen a una cuadrilla de trabajo, de construcción de algo, con la OCE, algo. Conseguirles una oportunidad laboral mejor. Entonces, las respuestas de política a la situación, para mí, en términos abstractos, son las mismas. Lo que cambia son los montos y las urgencias. Ahora volvemos a ese tema porque me parece interesante desarrollar y además te quiero hacer polemizar con Mauricio da Rosa, que es un colega tuyo con el que has trabajado y que voy a estar de acuerdo con Mauricio. ¿Sí? Sí, no sé lo que dijo, pero estoy de acuerdo. Bien, bien. Vamos a ver si terminás estando de acuerdo. Pero me interesa detenerme en dos cosas más que quedaron pendientes. Uno es indigencia. Sí. Obviamente esto también cambia los valores de indigencia. Pensábamos que casi no teníamos indigencia, era un 0,3, que me imagino que está muy cerca de lo que son los márgenes de error. O sea, es muy difícil estimar la pobreza en Uruguay, o casi no la teníamos, y ahora pasamos a tener 1,5 puntos, una cosa así. Eso es prácticamente todo valor locativo de todo FONASA, porque o sea, la indigencia, vamos de vuelta, la indigencia nosotros intuitivamente la asociamos con una persona que vive en la calle. La encuesta de un tiene hogares entrevista hogares. O sea, la encuesta de un tiene hogares no cubre las personas que viven en la calle. La encuesta de un tiene hogares lo que hace es va a golpear la puerta de un rancho y le pregunta a la persona cuánto gana. Y si la persona gana menos de lo que necesita para alimentarse razonablemente, consumir cierta cantidad de calorías por día, ese hogar es indigente. Pero tiene un techo. O sea, todos los indigentes tienen techo en la encuesta de un tiene hogares. Claro. Los indigentes no son personas de la calle. Son personas que tienen un techo, pero que tienen un ingreso extremadamente bajo y no les da para nutrirse adecuadamente. Están malnutridos. O sea, no estamos contando un montón de gente. No estamos contando un montón de gente. No estamos contando a la gente de las cárceles, no estamos contando a la gente de la calle, no estamos contando a la gente en hospitales, no estamos contando gente de centros de rehabilitación, no estamos contando gente de las pensiones, porque las pensiones no son hogares, no estamos contando gente que... Todo eso no lo estamos contando. Entonces, la indigencia, claro, era bastante fácil. Yo le pregunto a una persona cuánto gana y me dice que gana 1.000 pesos. No llega a fin de mes, no llega a comer. Pero le pregunto, ¿cuánto tendrías que pagar de alquiler por este rancho? 4. Te sumo 4, está por arriba de la línea de indigencia. Entonces, ahora a los indigentes, vos lo que estás haciendo es les estás dejando de contar el valor del rancho. Se construyeron un rancho hace 10 años, o capaz que ocuparon un terreno, o capaz que están viviendo en el rancho del fondo de la casa de los viejos, ¿no? O sea, imagínate un terreno donde te autoconstruís en el fondo de la casa de tus viejos. En el fondo de la casa de tus viejos. Y básicamente, ahora que no consideras valor locativo, y esto el INE sí lo explica en la conferencia de prensa, cuando no consideras valor locativo y no consideras FONASA, indigencia salta.
salta de 0,3 a 1, Sí, 1,5, 1,5, 1,7. O sea, es un salto escandaloso, es tipo por 5. Igual sigue siendo un número relativamente bajo. Pero ¿qué es? Es esto el valor locativo. Es que ahora sí estás considerando si la persona puede o no puede llegar a fin de mes en términos de Morphy. O sea, la pregunta es, ¿vos ganás plata suficiente como para comprar calorías, como para mantenerte vivo? Y la respuesta es sí, no. Y ahí no juega el alquiler. Porque si vos estás ocupando un terreno, ok, es como si ganaras 6.000 pesos, pero esos 6.000 pesos no los gastás en Morphy. Ahora, la encuesta continua de hogares que no... 1,5, perdón. 1,5. Que no mide o no medía a las personas que viven en la calle, como a todas las personas que vos decís que no mide. Nunca hubo una discusión sobre eso, perdón, pero me sorprende que no haya sido tema de discusión. Yo creo que sí fue tema de discusiones. La encuesta continua de hogares inicialmente, para lo que sirve la encuesta continua de hogares es para monitorear. O sea, para lo que sirven las encuestas continuas de hogares o para lo que sirven las encuestas que se llevan en todos los países adecuadamente es para medir indicadores de mercado de trabajo. O sea, vos lo que estás tratando de medir, o sea, imagínate la década del 40, hubo una época en la cual no se medía desempleo y no se medía empleo y los gobiernos operaban medio a tientas sin saber muy bien cómo iba la cosa. Hasta que vino Keynes y dijo, bueno, acá lo que tenemos que hacer es medir desempleo, medir empleo, medir esta clase de cosas, se construyeron estadísticas y vos lo que querés hacer es aproximar quién tiene laburo, qué laburo tiene, por cuánto tiempo tuvo laburo y cuánto está ganando. Y eso lo haces en base a un conjunto de personas que están integradas a la sociedad que terminan siendo la definición de hogar. Y vos estás dejando por fuera a la gente de la calle, ¿cómo la entrevistarías? O sea, hay censos especiales para eso. O sea, la Intendencia y el INE cada tanto hacen relevamiento de personas en situación de calle, entonces tenés esa información aparte. Pero en realidad vos tenés estás dejando fuera un montón de gente, pero a la vez tampoco es tanta gente, lamento decirlo. O sea, vos tenés 3.500.000 personas, ¿cuánta gente vive en la calle? ¿10.000 personas? ¿20.000 personas? 30.000 personas, no sé cuánta gente, no sé cuánto es el último censo. En calle, entiendo que movería un poco la aguja porque es un número relativamente bajo, o sea, es alto para la sensibilidad social de que todos nosotros nos choca, pero en la estadística es bajo. Pero la gente en las pensiones ya empieza a ser bastante más. La gente en las pensiones empieza a ser complicado. Exacto, pero y se podría hacer la encuesta en las pensiones también. Hay cada tanto, la Facultad de Ciencias Sociales hizo relevamientos sobre migrantes en temas de pensiones, hay algunos estudios hechos como en paralelo. La pregunta ¿es usted un hogar? Y la pregunta ¿es usted un hogar? La pregunta es si hay un fondo común. Entonces yo te golpeo a la puerta y digo, bueno, ¿cuánta gente vive acá? 3 personas. Ok, ¿aportan a una olla en común? Sí, ustedes son un hogar. En la pensión no, vos vas a una pensión que tiene 10 habitaciones y cada persona no aporta un fondo común, no comen todos juntos, o sea, compartirán la cocina, pero cada uno hace sus propias cuentas en términos de cuánto tiene que pagar y cuánto tiene que comer y cuánto tiene que hacer esto. Entonces las pensiones no son consideradas hogares. Entonces no se entrevistan. El otro aspecto ya más también vinculado a la metodología es, teníamos una metodología 2006, se armó la encuesta de ingresos y egresos en el 2017. La metodología se termina presentando ahora, lo cual, bueno, le da cierto rezago en relación a la canasta que eso el INE lo reconoció en la conferencia de prensa. Exacto. Tengo entendido que incluso como parte de la transición entre el gobierno anterior y ya está arriba de la mesa el plan de ir hacia una nueva encuesta de ingresos y egresos para terminar de actualizar ahora sí la nueva canasta y evitar ese rezago. Eso sería algo esperable. Vos decías que cada 10 años... creo que hay un compromiso. Yo vi la conferencia de prensa del INE y me parece que hay un compromiso de hacer una actualización de la encuesta de gastos e ingresos cada 10 años. Tuvimos en 2017, tocaría en 2027. Entonces, sí, estaría bueno actualizar la canasta cada 10 años, es lo que se recomienda hacer, igual que hacemos un censo cada 10 años. El tema es que en este caso... me parece que estaría bueno problematizar y en realidad está bueno aprovechar este espacio televisivo para mandar el mensaje al INE de decir, bueno, vamos a discutir sobre valor locativo, discutir sobre la imputación FONASA, que a mí es lo que me da que más mueve la aguja. Entonces yo estoy desesperado porque alguien del INE me llame y me diga, vos te equivocaste. Y en realidad la línea nueva es más exigente que la vieja y la pifiaste en tales cálculos. Si se equivocó. Ojalá me haya equivocado. La invitación para que vengan acá. Ojalá me haya equivocado. Ojalá esté equivocado y no sea todo valor locativo y todo valor FONASA. Si estuvieras equivocado ya te hubieran llamado. No sé, la gente demora. Ahora sí, hablemos un poco de, bueno, cómo se trabaja sobre esto. Yo te decía, hace unos días estuvo Mauricio da Rosa hablando sobre un trabajo que hizo
anterior, pero tiene cierto punto de contacto con lo que lanzó el PIT-CNT en cadena nacional el 1 de mayo, ¿no? La propuesta fue, bueno, grabemos al 1% más rico para destinarlo a infancia. Mauricio había hecho un trabajo en el cual hablaba precisamente de esto, bueno, él estimaba que grabando al 1% más rico con un impuesto de un 1% sobre el patrimonio que tienen, podría dar plata suficiente. Plata, sí, cercana a un punto, creo que es 0,8 lo que termina estimando. Buenazo. Ahí hay una discusión a propósito de los efectos que puede tener eso. ¿Vos qué pensás a propósito de ese tipo de ideas? Yo trato de ser medio agnóstico en eso. Entonces yo tengo una posición personal y no revelo mi posición personal. Soy un vivo bárbaro. Bien. O sea, ¿a qué voy? Creo que Mauricio tiene razón. Mauricio tiene razón en el sentido de que es cierto que si vos agarrás al 1% más rico del Uruguay y le pones un impuesto de 1% en el patrimonio, te libera 0,8 del PIB y ese 0,8 del PIB lo puedes gastar en primera infancia y con eso salimos del problema. ¿Es lo que propongo? No sé. A mí lo que me pasa es cuando hablo con Mauricio me convence. Y después cuando estoy solo acá en el programa, como que me desconvenzo un poco, pero me parece que es uno de los caminos. ¿Pero cuál es tu Me duda? parece que no es el único. No, yo tendría un poquito, no sé. O sea, mi duda es, ¿y qué puede hacer el 1% más rico para tratar de evadir el impuesto? O sea, capaz que la gente lo que hace es poner las propiedades a nombre de familiares. O sea, hay maneras de eludir los impuestos. A mí no me queda duda que el trabajo de Mauricio... Pero él las toma en cuenta. Sí, Él dice... Aún considerando la ilusión. Exacto. Entonces, si Mauricio considera eso, yo lo respaldo. Ahora, para mí no es la única solución que hay. Hay otra solución que pasa por pedir plata prestada, que básicamente es pedirle al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, pedirle al Fondo Monetario Internacional, pedir plata prestada. O sea, yo lo que hago es plantear un abanico de opciones. La opción de Mauricio me parece que es válida, que está respaldada, que lo respalda Mauricio y yo lo respaldo a Mauricio. O sea, si él dice que se puede, se puede. Ahora, el gobierno va a tener que elegir entre hacer lo que dice Mauricio o pedir plata prestada o revisar el sistema tributario. Y cuando digo revisar el sistema tributario, no necesariamente estoy diciendo que hay que hacer nuevos impuestos, sino lo que estoy diciendo es que hay que revisar las exenciones tributarias. Pero ahí hay suficiente plata en la revisión de las exenciones tributarias. Hay un montón de plata. Nosotros tenemos un sistema de exenciones tributarias, o sea, a través de la COMAP y a través de otro conjunto de cosas, que hoy en día... voy a poner un ejemplo con nombre y apellido, que es medio feo, pero hubo un momento en que se armó un poco un lío cuando se hizo público que una empresa de Isaac Alfi había descontado impuestos por unos escritorios y unas sillas. Entonces la pregunta es, ¿queremos tener un sistema de exenciones tributarias que lo que haga es te devuelve impuestos cuando vos compras escritorios y sillas? O un auto de alta gama. O un auto de alta gama, o queremos tener un sistema tributario que lo que haga es den secciones cuando vos generás empleo de verdad. Entonces hay muchísima grasa para cortar ahí y Bruno Giometti es una persona que ha hecho las cuentas y ha dicho, ahora no me acuerdo porque no tengo el número, pero yo lo vi el tuit de Bruno diciendo, ponele 5.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares o una cantidad, hizo la cuenta él, esta es la cantidad de plata que el Estado se pierde al recaudar por exenciones tributarias. Si vos modificás la normativa en términos de exenciones tributarias, y me parece que el ministro Doni ha hablado de que habría que hacer algo de estas cosas. Sí, me parece claro que es parte de la hoja de ruta del Ministerio de Economía. Si vos lo que haces es recortás un poco y tratás de poner un escalpelo y decir, bueno, le voy a dar exenciones tributarias no solo a la gente que cambia el auto y pone un escritorio nuevo y una silla nueva, sino que lo que hago es tratar de concentrarme en esto, con eso recaudás más. Entonces, a mí me parece que hay como tres caminos. El camino de Mauri, el camino de pedir plata prestada y el camino de las exenciones tributarias. Y me parece que el gobierno tiene que elegir entre esas tres. No se o pueden entre combinar, otras. no Se pueden combinar. O sea, lo que puedes hacer es... Porque yo entiendo el razonamiento respecto al pedir plata prestada es, yo pido plata prestada, digamos, por la situación de Uruguay a bajo costo o intereses bajos, y eso yo lo voy a invertir en lugares claves, primera infancia, en caso concreto, que a la larga me va a mejorar el crecimiento, con lo cual yo voy a ser un país más rico y con el cual voy a poder pagar de mejor manera el préstamo. Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. La duda, o por lo menos la pregunta es, ¿eso funciona de esa manera tan lineal? Vos traés plata para la infancia y tenés las políticas lo eficientemente desarrolladas para poder invertirlas en una infancia de manera tal que eso me mejore el capital humano en términos de pero esa pregunta se aplica a las otras dos soluciones igual. O sea, me parece le pones un impuesto a los ricos, la volcás y tenemos tan eficiente el sistema para que rinda... Todavía no. Estamos trabajando en eso.
O sea, tanto el gobierno anterior como este gobierno, o sea, el gobierno anterior implementó el bono crianza y este gobierno está tratando de vincular el sistema de información prenatal con el sistema de el CIAS, que es el sistema del MIDES de información. O sea, hay muchas acciones que se están tomando. Se votó la ley de Cristina Lustermann, la ley GAPI. O sea, hay acciones y movimientos y el sistema político en su conjunto en los últimos años ha como tomado conciencia del problema del fenómeno de la pobreza infantil. Entonces, si vos me preguntás, hoy en día, ponele que el fondo nos da $1.000 millones. Sí. ¿Sabemos qué hacer con eso? Todavía no. Todavía no. Pero estamos llegando. Por una alusión. No es necesario lo mismo, o necesariamente lo mismo, según lo entiendo en términos muy simples. Yo lo que entiendo es, si vos aumentás, ponés un impuesto a los ricos, eventualmente lo que podés tener son políticas elusivas de gente que ya tiene ese patrimonio y bueno, y recaudás lo que más o menos, o se te va algún rico. Si vos revisás exoneraciones tributarias, de repente si lo haces mal, eventualmente podés tener un riesgo sobre determinada inversión que no termina de llegar. No pasa nada si un escritorio jurídico o de asesoramiento no renueva su mobiliario, pero de repente no te viene una empresa. No te viene una empresa, eso es distinto. Sí. Hay riesgo. Ahora, si vos pedís un préstamo a largo plazo, vos lo vas a tener que pagar y ahí tenés que tener cuidado de que efectivamente ese dinero lo estés invirtiendo en algo que efectivamente, digamos, la literatura habla de que si vos lo invertís en niños, eso a la larga te va a terminar pagando. La pregunta es si te lo pagan el tiempo adecuado. No, pero lo que yo digo no es, o sea, ponés el impuesto del 1% más rico. Puede haber gente que se vaya a vivir a la Argentina, puede haber gente que decida evadir, buscar mecanismos de evasión, muchas cosas pueden pasar que no sé si se toman en cuenta. Pero a su vez, y también al que paga, de algún modo lo perjudicás también, a un sector de la sociedad le está sacando. Y lo que yo preguntaba es, ¿tenés los mecanismos para asegurarte que va a rendir? O sea, es la misma pregunta que haces vos para el otro. Yo creo que todavía no. Exacto. Me parece que los mecanismos que tenemos, o sea, lo que tenemos tenemos un sistema de transferencias que tiene 3 transferencias, que son las asignaciones familiares, que es la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. Y después tenemos un sistema de protección social, que son los CAIF y los centros CAPI y este conjunto de cosas, y el sistema de primaria. ¿Qué habría que hacer a mi juicio? Habría que agarrar los CAIF, los CAPI y primaria y poner todo en tiempo completo. Y lo que habría que hacer es mirar las transferencias que estamos haciendo y revisar el sistema de transferencias porque está empezando a ser un poco demente. Porque está empezando a ser un poco raro, porque tenemos asignaciones familiares que se paga contra cierto índice de carencias críticas a las personas que tienen de 0 a 18 años, pero después tenés la tarjeta Uruguay Social que se paga a los 60.000 hogares más pobres y después tenés el bono crianza que es un plus que se da a los 60.000 hogares más pobres que tienen niños chicos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué segmento queremos apuntar? Y capaz que unificar el sistema de transferencias o capaz que generar una transferencia nueva. Pasa que generar una transferencia nueva suena como que ya el sistema medio que derrapa, porque pasaríamos a tener 4 tipos de transferencias. Pero tendríamos que pensar en mejorar un poco el sistema y que el sistema tenga una forma de U. Lo que necesitamos es un sistema que transfiera mucha plata, tanto en términos monetarios, o sea, que se le dé plata a los hogares para los niños de 0 a 3, como que ponga plata en especie en términos de CAIF y en términos de asistencia a primera infancia, en términos de visitas a los hogares. O sea, mis hijos nacieron en el Reino Unido y al cierto tiempo de haber nacido me golpearon la puerta y era una visitadora que venía a ver si estábamos aguantando bien y si estábamos haciendo las cosas bien. O sea, nosotros necesitamos, eso hay una cosa que se llama Uruguay Crece Contigo y hay algunos programas que en realidad tienen seguimiento 1 a 1, pero son muy chiquitos. Entonces, las herramientas están, los sistemas de transferencia están, o sea, estamos como a mitad de camino. Hacemos las cosas a la uruguaya. Tenemos un sistema de transferencias, pero tiene un montón de agujeros. Porque en realidad asignaciones familiares tiene un problema de error de exclusión y error de timing, que estamos llegando a las embarazadas tarde y hay un montón de gente a la que él debiera recibir pero que no recibe. Entonces esto anda, pero más o menos. Tenemos los CAIF y tenemos primaria. Bien, dura 4 horas. Mal. Entonces, tendríamos como que poner un poco más de ahí. Tenemos sistemas de seguimiento cuerpo a cuerpo, como Uruguay Crece Contigo, como otros sistemas. Bien, cubren 2.000 personas. Mal. Entonces, vos me decís, conseguís plata de cualquiera de las 3 maneras. ¿Sabemos lo que hay que hacer? El sistema político sabe. Yo creo que el sistema político sabe lo que hay que hacer y que hay consenso político partidario, que lo que hay que hacer es avanzar en, bueno, elegir un segmento y dar más plata ahí, poner más plata en el sistema de cuidados y poner plata en reconversión laboral. En reconversión laboral creo que estamos peor de todo, me parece, porque, o sea, no sé si peor, pero como que la situación se va a ir agravando, porque el cambio de tecnologías va a hacer que mucha más gente necesite y no sé si estamos preparados para ese aluvión de gente que va a caer ahí. No sé todavía. O que vamos a caer ahí, porque nunca se sabe. Sí, capaz que dentro de 6 meses, en vez de estar yo acá, viene una inteligencia artificial y te hace el mismo speech que estoy haciendo yo. Esperamos que en 6 meses te recibamos de nuevo y con mejores noticias que las que tenemos ahora.
la entrevista sale de tal manera que renueva Sí. la intención de Sí, sí, invitarlo. Eso sí. totalmente. Matías Brum, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nada. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso se viene Diego Jocas con el fin de semana al hombro.